Gracias, doctora Fiorella. Gracias al SPEI por la invitación a este tema. Es un tema bastante corto. En realidad, en Iquitos ya estamos viendo ya desde el comienzo, desde febrero, cómo los casos de dengue se sobrepusieron un poco con los de COVID al inicio. Y después dengue prácticamente teniendo también algunos casos otra vez aumentando de dengue y pocos ya de coronavirus, como bien saben, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la coepidemiología del dengue y de COVID y de otros arbovirus. Hay varias cartas al editor que llamaron la atención sobre este tema. Y ahí algunas regiones han tenido coepidemias, como Brasil, por ejemplo, han tenido todavía buena cantidad de casos de ambos. O se viene de repente, como en Iquitos creemos, una epidemia de dengue, inclusive más casos que ya de coronavirus, pero ya vamos a tener los dos circulando. Sonía, que es este síndrome, tenemos una fiebre sin foco o indiferencial, estamos pensando en dengue en la ciudad, u otros arbovirus, esta malaria, esta leptospirosis, hantavirus, las hepatitis en sus fases iniciales se comportan como síndrome febril indiferenciado, hemos tenido casos de Chagas agudo, selvático, casos de riquecias, y algunos de ellos todavía inclusive con cuadros pulmonares. Entonces a esto nosotros, a partir de ahora, vamos a tener que sumar ya al COVID, al SARS-CoV-2, como una causa más de este síndrome febril indiferenciado y todavía peor en este grupo de enfermedades que hacen cuadros pulmonares graves como leptospirosis pulmonar, síndrome cardiopulmonar por hantavirus, las formas, inclusive dengue grave, ¿no? Entonces vamos a tener ya que pensar mucho en COVID y de hecho ya actualmente hay algunos casos que estamos viendo de dengue y leptospira que ya estamos dudando si esta tomografía se parece más a leptospira o a coronavirus, ¿no? Entonces vamos a tener que sumar esta enfermedad y supongo que eso es lo que ya están viendo también otras partes del mundo, como Brasil, por ejemplo, que está reportando ya sus casos, ¿no? ¿Han escuchado ya hablar ustedes de esta famosa estudio de cero prevalencia que se hizo con pruebas serológicas rápidas en Iquitos, que arrojó pues la seroprevalencia más alta del mundo, parece reportada hasta ahora, ¿no? 70%, se ha repetido el estudio, ha arrojado prácticamente lo mismo, 70, 74%, y inmediatamente salió este cuestionamiento de las pruebas rápidas o serológicas rápidas sobre la reacción cruzada que puede existir, y de hecho ya se han identificado algunas partes antigénicas que podrían compartir, y hay reportes de Singapur, Brasil y otras partes del mundo, de la India, donde ya han documentado muy bien esta reacción cruzada con las pruebas rápidas. Obviamente hay mucha variación en los hallazgos, todavía es muy prematuro, pero ya están saliendo los problemas respecto a utilizar pruebas rápidas, por ejemplo, para COVID o para dengue, y cómo interpretarlas en función de esta epidemia que ya, por ejemplo, Iquitos está de salida, y si son falsos o no, falsos positivos o no, ¿no? Voy a presentar algunos reportes de casos y por último interpretar un poco este hallazgo, porque lo que tengo entendido es que este estudio serológico nuevo que se ha hecho siguiendo a las mismas familias ha arrojado prácticamente el mismo resultado, 70%, pero no han podido todavía deslindar con las pruebas rápidas o con la reacción cruzada con las pruebas rápidas de dengue y de COVID, porque no han podido correr todavía los ELISAs, ¿no? De estas muestras, las tienen ahí almacenadas con una seroteca, a la pregunta de cuánto de este 70% puede atribuirse en todo caso a unos falsos positivos para COVID, que en realidad son dengue, ¿no? Muy bien, entonces, un poquito para mostrar, por ejemplo, acá tengo la curva de dengue, cómo cayó rápidamente. Nosotros estábamos ya en contingencia de dengue, recuerdo, febrero, marzo, y ahí mismo llegó la epidemia y ahí a Iquitos. Los casos cayeron abruptamente. Comparado con los otros años, vean ustedes, lo rojo es dengue, ¿no? Del 2020, y cómo ha ido cayendo paulatinamente, ¿no? Actualmente otra vez estamos queriendo repuntar, y ya se viene la temporada de lluvias otra vez, donde ya estamos viendo, por ejemplo,
Hoy día yo tengo 8 hospitalizados de dengue y un solo hospitalizado por coronavirus. Entonces, vamos a seguir todavía con eso. Obviamente ya saben las regiones más afectadas por dengue, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Toda la Amazonía, incluyendo un gran brote de dengue en Ica, que hubo también al inicio. Y ya vamos a ver cómo estas regiones están compartiendo también el brote intenso de coronavirus, ¿no? Por ejemplo, aquí les he traído esta tabla que compara qué regiones son las más afectadas por dengue, incluyendo ya el acumulado hasta la fecha, hasta la semana 33. Y bueno, siguen los mismos, ¿no? Loreto, Ica, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Tumbes, ¿no? Y cuando vemos la tasa, porque esto es una tabla de tasa reportada por DIRESA sobre muertes por coronavirus, van a ver que ahí, aparte de Moquegua y Callao, que están a la cabeza en tasa de mortalidad, ahí está Loreto otra vez, Tumbes otra vez, Ica otra vez, Madre de Dios y Ucayali. Entonces, lo lógico es que, pues, así como Loreto ya estamos viendo estos casos de dengue, probablemente todas estas regiones van a tener repuntes a partir de septiembre, octubre, de dengue y coronavirus, porque se van a mezclar, y porque obviamente se han descuidado mucho las medidas de prevención que hay para dengue durante la epidemia. Ya estamos viendo ahorita cómo ya desde el inicio de septiembre estamos otra vez repuntando casos, ¿no? Lo mismo va a pasar obviamente con Zika. Zika ha sido muy pocos casos reportados en Perú, en Loreto ha sido 13 casos en todo el año, más bien ha habido otras regiones como Cayali, que han tenido también más casos, ¿no? Pero nada que comparar con por ejemplo, el 2019, donde hubo mayor cantidad de casos de Zika, comparado con Chikungunya lo mismo, y todavía hay casos de chikungunya, ha sido reportado en Madre de Dios, Tumbes ha tenido un pequeño repunte de chikungunya este año al inicio, pero comparado con los otros años también menos, ¿no? Si hablamos de arbovirus, siempre dengue domina la epidemiología de estas tres. Bueno, antes de entrar a la charla, es mencionar lo que les decía, que nosotros en la Amazonía, cuando tenemos un febril sin foco, entonces inmediatamente pues, estamos buscando epidemiología, de dónde ha venido, buscar las zonas calientes de malaria, estamos siempre pensando en dengue, otros arbovirus, también tenemos Mayaro, Marapara, Murutú, Chiquitos, malaria, leptospirosis. Tuvimos un brote ya de hantavirus hace como 5 años. Riquecias, que también está reportada del grupo de las fieres manchadas como parte del síndrome febril indiferenciado. Hemos reportado Chagas agudo como fiebre indiferenciada también. Ya les decía las hepatitis virales A, que todos los años tenemos brotes acá en los colegios, sobre todo. Y en su parte aguda, los primeros 5 días son prácticamente indistinguibles de un síndrome febril indiferenciado. Entonces, a esta lista, a esta importante lista que nosotros tenemos siempre con los febriles, vamos a tener ahora que agregarle pues, al COVID, tratar de mejorar ahí nuestra clínica para ver a quién se parece. Yo por ahora ya puedo decir que ya he sospechado de leptospira en un paciente con COVID por este malestar, esta mialgia que algunos sienten, sin tener a veces un cuadro respiratorio notable y más bien un cuadro general de cefalea, malestar y mialgias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos una confusión, vamos a tener que agregar coronavirus a esta parte del síndrome febril. Pero más importante que eso, diría yo, es también esta parte donde el coronavirus ya pasa a la fase 2, donde se convierte ya en un cuadro pulmonar notable, sobre todo en la fase hipoxémica. Y nosotros tenemos enfermedades que también tienen esa fase, ¿no? Incluyendo dengue grave, tenemos esas malarias graves que vienen con cuadros pulmonares, hemos reportado ARS por malaria grave, tanto por vivas como por falciparum. Nuestros casos de leptospirosis más graves que nosotros tenemos en la Amazonía son leptospirosis pulmonares, que también entran justamente en la fase 2, estas enfermedades se van a aparecer mucho, ¿no? La leptospirosis inicia con una fase anictérica, la mayoría, y después cuando pasa el día 6, 7, se convierte en la leptospirosis pulmonar, sin hacer ictericia, ¿no? Y ahí también vamos a tener el mismo cuadro casi que hantavirus. Ya hemos tenido estos cuadros de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, ¿no? Un cuadro también febril, 5 días, y después se convierte en un cuadro cardiopulmonar. Riquecias, casos fallecidos que hemos tenido con hemoptisis, cuadros pulmonares por riquecias. Chagas agudos, menos probable que produzca cuadros pulmonares y hepatitis viral. Pero ya estamos claros nosotros de que cuando tengamos estos meses
esos famosos IRACs, insuficiencias respiratorias agudas graves, que se vigile epidemiológicamente, pues vamos a tener que incluir al COVID y estar siempre pensando ahí. Y el problema va a ser cómo aplicar nuestra famosa prueba rápida si tiene reacción cruzada, nuestro PCR, que a veces no está a la mano, hay que enviar a Lima, hay que hacer envíos de muestras. Entonces se agrega, en todo caso, el SARS-CoV-2, COVID-19 a este grupo de enfermedades pulmonares febriles graves que tenemos en la Amazonia. Muy bien, rápidamente para mostrar que esto no es un problema nuestro solamente, desde el inicio ya de la pandemia inclusive, ya había reportes de gente, investigadores preocupados porque se podía presentar esta coepidemia, y si ya tenemos gente, por ejemplo en Loreto, ¿no?, donde normalmente tomamos camas, abrimos unidades de febriles para monitorear casos de dengue, llegamos a hospitalizar algunos casos en UCI o en intermedios, entonces es obvio que muchos de esos podrían poner al límite el sistema de salud. Yo creo que en caso de Iquitos al menos no se ha dado eso, no hemos tenido casos abrumadores de dengue, ni siquiera para decir que podrían haber estado desplazando o compitiendo camas. Muy pocos casos sí hemos tenido, pero pocos. Pero en otros reportes, como veo en Ecuador, Brasil, sí ha habido en algunas regiones esta sobreposición de la epidemia, ¿no? Igual hay en Brasil lo mismo, ellos sí han documentado ya bien cartas al editor sobre este problema, ya lo han documentado con epidemiología, con números, inclusive hasta julio, han sacado ellos que ya han tenido, por ejemplo es una carta reciente de septiembre, donde ya han hecho notar pues que al menos en Brasil la cosa ha ido de la mano y han tenido fallecidos por dengue, un buen número, obviamente ellos tienen más casos que nosotros. Incluso lo han puesto en números, ¿no? Más o menos hasta julio han tenido más o menos 2 millones de casos de COVID y 88.000 fallecidos, y han tenido una gran cantidad también de casos de dengue, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos han sumado ahí 400 de dengue, chikungunya y Zika. Entonces, ellos han tenido un buen número de casos, incluso como que pronosticaban un probable aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, que ahora están asociados a estos virus, y la posibilidad de que el dengue grave también pueda juntarse con estos casos de SARS-CoV-2 grave, de COVID grave, y entonces aumentar pues esta necesidad de camas UCI. Importante, ¿no? Esto todavía seguramente se va a definir más porque recién están apareciendo ya los reportes ya bien documentados con PCR antes y después de estas coinfecciones, ¿no? Muy bien, igualito en Colombia han tenido también ya reportes de estas, en realidad la mayoría son cartas al editor, donde hacen notar el problema por la urgencia, por la forma como se está dando coronavirus. Y ellos han documentado esto. Esta es una curva que se parece mucho a la que nosotros tenemos, pero más o menos tirando para febrero y marzo, más o menos. Y teníamos ya un brote de dengue que estaba descendiendo y justo en ese momento empieza a aparecer coronavirus que desplaza totalmente y nos quedamos con muy pocos casos. Y más o menos eso es lo mismo que hemos visto nosotros acá. Pero ahora que ya estamos de salida casi de coronavirus, nuevamente dengue empieza a aumentar, ¿no? Ya hemos, como les digo, ahorita tengo más hospitalizados por dengue que por coronavirus. Muy bien, entonces acá ya empiezan los reportes, aquí solamente son cartas al editor donde la gente está contando estos casos, y justamente de estos estudios es donde ha salido esta duda sobre este estudio de cero prevalencia en Iquitos, ¿no? Cómo decir 70% sin deslindar, sin decir cuánto de este 70%, que ya se ha confirmado en una segunda corrida, cuánto de ese 70% podría ser atribuible a un falso positivo, que podría ser atribuido a casos o antiguos o anteriores de dengue y que se estarían reportando como COVID, ¿no? Porque se han usado pruebas serológicas rápidas y no se ha utilizado un ELISA específico para cada especie. Entonces, por ejemplo, ellos acá reportan de Singapur 2 casos, un varón de 57 años sin muchos antecedentes, ingresa con 3 días de fiebre, pero estamos acostumbrados a ver fiebre con plaquetopenia. Ellos también encuentran un paciente con fiebre y 140.000 plaquetas, le hacen una radiografía normal y bueno, le hacen una prueba rápida también negativa en ese momento para dengue, ¿no? Regresa después, las plaquetas siguen bajando, lo cual hace sospechar más todavía en dengue,
Le repiten una prueba rápida y ahí sale positivo la prueba rápida para dengue, IgG e IgM, ¿no? Entonces ahí ponen la marca, bien minuciosos ellos, ¿no? Y entonces cuando ya ven eso lo remiten al hospital, pero el paciente ya estaba con tos y disnea. Entonces como ya había disnea, le corren un RT-PCR en nasofaringio, el cual resulta positivo. Entonces, ¿qué hacen ellos para justamente deslindar? ¿No? Agarran el suero que tenían de la primera semana y le corren tanto en orina, en suero, para ver si había algún dengue, zika, chikungunya, PCR inclusive, y todo sale negativo. Y le repiten la prueba rápida para dengue, donde nuevamente, perdón, sale negativo esta vez. Entonces, en base a esto, a una prueba molecular, a una serológica que no concuerda, ellos definen como que este es un caso de falso positivo, ¿no? Falso positivo para dengue, cuando en realidad se trataba de un caso de... En su segundo caso, igual, 57 años, otra vez con fiebre y mialgia. Aquí no hay un cuadro de tos, ni siquiera respiratorio, como les contaba el caso que yo vi con leptopira, medio dudoso, y plaquetas, ¿no? Entonces le hacen la prueba, y como era un cuadro sin signos de alarma, bueno, le dan de alta para el seguimiento como manejo de dengue ambulatorio, ¿no? Fiebre persistente, las plaquetas siguen bajando, encuentran un poco de linfopenia, y ya 3 días después el paciente ya desarrolla después un cuadro de disnea. Entonces ahí ya viene la duda, ¿no? Una plaquetopenia, una fiebre persistente que ya sale del 5.º día, otra vez le hacen un PCR, ¿no? Un hisopado nasofaringio y repiten otra vez la prueba para dengue, ¿no? Entonces ahí ya sale negativo. También se analizan las muestras pasadas con PCR, resultan negativos. Entonces el resultado inicial de IgM contra dengue se consideró también en este caso como un falso positivo por prueba rápida, ¿no? O sea, dos casos que ellos lo han considerado como falsos positivos en el contexto de dengue y coronavirus. Nuevamente, también son otros casos, por ejemplo, acá ya han sumado varios casos, incluso han sacado un porcentaje, que esto es lo que todo el mundo está comentando, ¿no? En un grupo ya de falsos positivos que tenían COVID y que tenían suero para ellos, les corrieron pruebas para dengue. ¿Qué encontraron? Que más o menos el 21%, o sea, 12 de esas muestras, resultó positivo para dengue, ¿no? O sea, pacientes que tenían demostrado coronavirus, les corrieron y ellos encontraron este porcentaje. Por eso es que algunos están diciendo que de este 70% de Iquitos se podría asumir, digamos, en un extremo que más o menos el 20% podría tratarse de una reacción cruzada, ¿no? Con dengue. Entonces ahí viene el problema de estos dos pruebas rápidas. Y también puede haber al revés, ¿no? Falsos positivos para coronavirus en pacientes que tienen dengue. Entonces han corrido, por ejemplo, una muestra de 95 de pacientes que se habían diagnosticado antes de septiembre. Entonces ahí ya es un poco sólido, ¿no? Antes de septiembre no había todavía coronavirus. Y a esas muestras que tenían de septiembre les hicieron pruebas rápidas. Lo mismo, ¿no? Encontraron un 22% de muestras que dieron positivo para coronavirus en muestras de septiembre que habían sido dengues. Entonces ahí encontraron pues un número que está circulando, este número ahí, donde están compartiendo que aproximadamente 20-22% podrían ser reacciones cruzadas con estas pruebas rápidas, si es que no se corren pues ELISAs específicos para cada virus, y entonces la prueba rápida ya nos va a dar este problema si lo estamos usando en salud pública, ¿no? Han encontrado, incluso han hecho estos análisis moleculares para ver qué proteínas comparten, han encontrado que comparten ciertas proteínas, tanto dengue, West Nile virus, SARS-CoV-2, lo cual podría explicar pues esta reacción cruzada. Ahora falta cómo lo vamos a solucionar en un ambiente ya de salud pública, en la atención primaria, si es que vamos a usar, por ejemplo, pruebas rápidas para decidir o no, porque en dengue, por ejemplo, usamos ya mucha prueba rápida con antígeno, ¿no? NS1, y entonces esto podría también agregarle un problema adicional a este diagnóstico diferencial. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? O sea,
¿Qué hacemos con este estudio de cero prevalencia en Iquitos? Ya les digo que este estudio ha confirmado, han hecho una segunda corrida luego de 2 meses, ha arrojado prácticamente el mismo resultado, 70% de prevalencia de población que ya se habría infectado de coronavirus, pero no han podido correr las muestras, las tienen guardadas para hacerles un estudio posterior con ELISAS para ver cuánto de ese 70% podría atribuirse, en el caso de Iquitos, a una reacción cruzada con dengue pasada. Entonces ahí está básicamente el problema de este estudio de cero prevalencia, siendo Iquitos una de las ciudades y que seguramente el mismo problema va a haber en Ica cuando salga su estudio de prevalencia. Tumbes, Madre de Dios, Ucayali, San Martín van a tener este problema de interpretación, porque el MINSA tengo entendido que está corriendo un estudio ya nacional de cero prevalencia, pero ellos sí van a incluir, me parece, un ELISA, y eso podría dar más luces sobre este tema. Muy bien, eso era todo lo que les quería compartir. Muchas gracias, doctora Fiorella. Doctor Celis, respecto a lo que vendría a ser la combinación de lo que estamos ahora enfrentándonos, como todos sabemos, antes de que llegue COVID a Perú, dengue era, sigue siendo un gran problema para el país. Hemos estado justo este año, en los primeros meses, en un gran brote, mucho mayor a los últimos años, con gran cantidad de fallecidos por dengue, sobre todo siendo Loreto incluso declarado una región de emergencia por los casos de dengue. Y ahora que tenemos lo que es COVID, la gran pregunta que nos hacemos mucho es qué pasaría con esta asociación en un paciente con la coinfección. ¿Esta coinfección alteraría la mortalidad por dengue o por COVID de estos pacientes? Si es que han habido algunos, que usted ha podido manejar, han tenido una peor evolución clínica, mayor mortalidad. Sí, buena pregunta. En realidad ya este año estamos casi cuadruplicando los casos del año pasado, contando desde el primer pico que hubo desde febrero, marzo, y ahora es probable que tengamos un gran brote por el descuido que hemos tenido, obviamente por razones de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a tener un gran brote probablemente a partir de septiembre nuevamente, y este año va a incluir a Ica, un sitio que habitualmente no tenía grandes brotes. Y efectivamente, ya hemos manejado por lo menos 2 casos sospechosos. No ha sido difícil eso para nosotros poder hacer el PCR previo, no hemos hecho un seguimiento completo, pero sospechosos de tener coinfección con leptopira y otro con dengue. Te podría decir que al menos de esos 2 que hemos manejado clínicamente, no ha habido un cuadro mayor grave, de hecho han salido de alta los pacientes, y no ha desarrollado ningún cuadro severo. Entonces esa respuesta todavía no va a estar claro hasta que tengamos o podamos ver de repente algunas coinfecciones, ¿no? Okay. Muchas gracias. Y respecto a lo que nos estaba mencionando, que ahora para hablar de un paciente con síndrome febril generalizado en región tropical, ya tenemos que sumar a esto de que es COVID a raíz de la pandemia de este año. Tal vez hay algún punto clave o alguna forma de cómo diferenciar cuál sería más COVID y cuál sería más dengue, porque el diagnóstico de COVID, lo ideal, por lo que estamos viendo con todos los falsos negativos que estamos teniendo y las reacciones cruzadas, debería ser clínico radiológico, pero tenemos que ver nuestra realidad y en muchas de nuestras regiones este diagnóstico radiológico no va a ser posible, sobre todo en regiones con muy pocos recursos. Entonces, clínicamente, ¿habría alguna forma de poder o alguna perla para poder determinar cuál sería más dengue o cuál sería más COVID para poder hacer un manejo? Sí, muy buena pregunta. Justo eso discutíamos el otro día con los residentes y los médicos, que siempre tenemos unas perlitas para leptopira, ¿no? La mialgia, el dolor lumbar, la sofosión conjuntival. Tenemos unas perlitas para malaria con el escalofrío muy intenso, a veces que puedes ver un acceso malárico. Con dengue tenemos más o menos que al tercer, cuarto día ya puede aparecer el signo de alarma, etcétera, pero con coronavirus todavía no, porque si se amplía un poco, digamos, hasta el día 7, donde empiezas a ver el cuadro pulmonar, la desaturación, entonces se va a mezclar ahí un poco con leptospira. Y como te digo, yo ya, por ejemplo, me he confundido en un caso de leptospirosis, porque tenía mialgia, tenía malestar de cuerpo, y me pareció leptospira, ¿no? O sea, me incliné más a leptospira por esta mialgia que tenía el paciente, no tenía cuadro respiratorio, pero al final terminó siendo coronavirus, ¿no? Finalmente ahora tenemos prueba molecular, hay más holgura para hacer las pruebas, pero yo creo que todavía no está claro porque el espectro es bien amplio, hay pacientes que tienen un claro síndrome o like influenza con cuadro respiratorio alto, notorio desde el primer día, pero hay un buen porcentaje de pacientes que solamente tienen dolor de cabeza, malestar de cuerpo, un cuadro muy general
y entonces no hay todavía esa perlita clínica que a mí me ayudaría, por ejemplo, en los primeros 5 o 7 días para decirme, esto me lleva más para coronavirus que para dengue, porque todos empiezan así, con esa fiebre, mialgia, malestar de cuerpo, que va a ser difícil de diferenciar, ¿no? Va a ser un reto realmente lo que se viene respecto a este síndrome febril indiferenciado en su conjunto en la Amazonía.